Como ya hemos recordado, este año se cumplen 10 años de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Una ley que en su párrafo 5 y en su artículo 20 señalan que las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. A continuación, daremos inicio al segundo panel, denominado Especialización de los actores del sistema. Contextualiza y modera el panel el señor Nelson Villagrán, sociólogo y director de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de Fundación Tierra de Esperanza. Agradecemos a los expositores que hoy nos acompañan y les invitamos a tomar ubicación. Señor Rolando Melo, director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional. Señor Rolando Correa, jefe de estudios de la Defensoría Regional del Biobío. Señor Anuar Quesille, abogado experto en infancia y adolescencia y en Derecho Internacional. Señor Claudio Andrade, profesional del Departamento de Estudios de Fundación Ciudad del Niño. Buenas tardes ya a todas, a todos. Gracias por estar. Vamos a tener que apretar este módulo más allá de lo que decía el programa a propósito de los tiempos. Así que voy a dar inicio de alguna manera a la contextualización. En rigor nosotros hoy día para este seminario tenemos tres temas. El primero trabajado en la mañana, que es complementariedad, ¿cierto? Este segundo es especialización. Y la pregunta es ¿por qué especialización? ¿Ya? ¿Por qué necesitamos trabajar? Lo mencionó Francisco, lo mencionaron los expertos de la mesa del panel de complementariedad. En primer lugar, porque con el cambio, con esta nueva ley, ¿cierto?, que se envía al Congreso el 2005, recién para su discusión en el 2007 se implementa, a pesar de que ya desde el 2002 se estaba trabajando, hay todo lo que mencionó Francisco que tiene que ver con la necesidad, ¿cierto?, de darle pertinencia a la penalización de conductas y de comportamientos delictivos en adolescentes e infractores de ley. ¿Y por qué? Porque tenemos, y desde 1990, ¿cierto?, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y por lo tanto como país tenemos que hacernos cargo de esa firma. ¿Ya? En segundo lugar está lo que Francisco mencionó, cómo, ¿cierto?, hacemos carne, hacemos presente el interés superior del niño, y esto se basa y se va a nutrir siempre de la especialización en adolescencia, de la especialización en desarrollo evolutivo, de la especialización en criminología evolutiva, que es una nueva teoría para entender el comportamiento criminógeno de adolescentes. Y finalmente, porque es un principio fundamental de la Ley 20.084. Todos quienes trabajamos en el sistema de justicia juvenil tenemos que estar especializados no solo en la ley, sus artículos y sus componentes, sino también en lo que es el desarrollo evolutivo de los adolescentes y de lo que significa la criminología evolutiva. ¿Ya? Por eso es importante la especialización de todos los actores, los que intervenimos, los que ejecutamos proyectos, abogados, defensores, fiscales, ¿cierto?, y jueces, propiamente tal. En este sentido, entonces, el diagnóstico está hecho por distintos actores. La Cámara de Diputados, ¿cierto?, en noviembre del 2015, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, ya en el 2014, el informe de la Comisión de Constitución en 2013, la UNICEF el 2014, ¿cierto?, hacen un análisis de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y ponen un énfasis importante en la falta de especialización, en la escasa especialización. Francisco Maldonado mencionó estos cursos de 15 horas, ¿ya?, que no especializan a nadie, ¿ya? Y en ese sentido el diagnóstico está hecho. ¿Ya? No nos vamos a venir hoy día a conversar sobre los diagnósticos porque todos tenemos claridad de la necesidad de todos de especializarnos en todos los elementos. Por lo tanto, le voy a pedir a los expertos de hoy día, que está Fiscalía, Defensoría, CODENI, ¿cierto?, y a Anuar como experto en Derecho Internacional, en la Convención y su rol en la UNICEF también. Las preguntas que hoy día van a trabajar ellos o nos van a presentar su análisis tienen que ver con cuáles son las consecuencias que genera esta falta de especialización, ¿ya?, en los actores del sistema, y precisamente en la penalización del comportamiento delictivo, ¿ya?, de adolescentes. Y
En esa misma lógica, ya que el diagnóstico está hecho y ya sabemos las consecuencias, ¿qué proponemos? ¿Qué propone Fiscalía Nacional? ¿Qué propone Defensoría? ¿Qué propone una institución que además de hacer estudios ejecuta programas de sanción? ¿Ya? ¿Y qué se propone desde el derecho internacional a propósito de la reforma, desde la academia también a propósito de la necesidad de investigar, de evaluar los programas, de evaluar lo que se está haciendo? Por lo tanto, le voy a dar la palabra, en primer lugar, a Rolando Melo, ¿cierto?, que va a tratar de darnos la opinión desde Fiscalía Nacional. Rolando, 10 minutos. Sí, gracias. Quiero, a ver si me pueden poner la presentación. Bueno, buenas tardes. Bueno, vengo de la Fiscalía. La idea, primero, es contextualizar lo que, en general, todos se entiende que la ley 20.084 no ha funcionado, que tiene numerosos problemas, hay millones de diagnósticos, etcétera, etcétera. Digamos. Los cabros chicos, en definitiva, un desastre. Voy a tratar de ser lo menos académico posible. Pero si uno analiza, y creo que Francisco algo mencionó a propósito de cuáles son los números que tenemos en estos 10 años o 9 años, es importante que veamos lo siguiente. Si analizamos el número de adolescentes ingresados anualmente en el sistema del año 2008 hasta el año 2016, años completos, tenemos una diferencia de 70.761 y 40.761, que curiosamente dio un número exacto, que son 30.000 adolescentes menos que ingresan anualmente en el sistema de responsabilidad penal. Luego, si uno analiza también por edades, las caídas son más o menos similares. Estamos viendo el rango etario de 14, 15, 16, 17, que sumadas las caídas, evidentemente, nos da el resultado de 30.000 adolescentes menos. Luego tenemos que ver qué pasa con los delitos más graves. Es decir, claro, pueden que los adolescentes cometan menos delitos de bagatela, digamos, hurto, amenazas, lesiones leves, pero también la tendencia, en el caso de los homicidios que son atribuidos a adolescentes, hay una caída fuerte, sobre todo el año pasado. Donde dice 9, no sé, no pude ponerle el año ahí, pero le pido las disculpas, pero 1, 2, 3 hasta el año 9, que son los 9 años completos que llevamos de reforma, de la ley 20.084. 101 homicidios imputados. Si hablamos de delitos sexuales, la línea ahí no se ve, pero estamos más o menos parecidos en los 3 primeros años y los 3 últimos, generándose un pic el 2010 y al 2012. Luego, con el delito de robo, que es uno de los delitos de mayor connotación social, vemos también que la caída tanto de delitos violentos como delitos no violentos va a la baja de manera permanente en todos los años, salvo el 7º año, que corresponde al año 2014. Ahora, los delitos en general se redujeron en un 21,5% entre el año 2008 y el año 2015. Esa es la lectura de cada uno de los ingresos que registra el Ministerio Público. Y también déjeme decirle que es relevante porque las estadísticas del Ministerio Público concentra todas las denuncias, es decir, Carabineros, que se suma la Policía de Investigaciones, que se suma las denuncias recibidas en la propia Fiscalía, las denuncias que llegan a través de incompetencia de tribunales, generalmente puede darse a través de los tribunales de familia también, que son situaciones que no llegan a las policías. Y al revés, digamos, en la salida de los ingresos, nos ubicamos, vemos el Poder Judicial y la Defensoría, que son los que generalmente procesan estos casos, y también es parcial. Por lo tanto, yo diría que esta fuente es la más completa institucional oficial del Estado. Ahora, como no todas las noticias tienen que ser buenas, tiene que haber una mala, que es esta. Los últimos, desde el año 2011, ahí pude poner los años, del año 2011 al año 2015 se produce lo siguiente. Es el número de causas por sujeto único, es decir, el número de causas en promedio por sujeto. Vale decir, durante los últimos 5 años ha ido en aumento progresivo la cantidad de delitos que comete un solo adolescente. Y ahí nos metemos en el núcleo duro, ¿ya? Es decir, en aquellos adolescentes que son más complejos. Y la mala noticia es que esto no está estabilizado, sino que va al alza. Hay un aumento del 16,4% en los últimos 5 años. Ahí está el problema. Muchos de los cabros que llegan a un tribunal o que son detenidos
basta con eso, solamente con eso, ni siquiera con una salida alternativa, que ingrese un PSA, un acuerdo reparatorio. Basta con que llegue al sistema penal para que eso cause en algún momento el desistimiento o deje de cometer simplemente delito. Con eso quiero hacer solamente un saber, digamos, dónde estamos parados los números, no es más que eso. Ahora, la pregunta de la especialización, ¿cuáles son las consecuencias de esta falta de especialización? Yo creo que estamos precisamente en ese número duro, digamos que preocupantemente va al alza, ¿ya? Es decir, nos estamos encontrando con adolescentes que cometen reiteradamente delitos. Desde la óptica de la Fiscalía, lo que podemos ofrecer, ya vamos a mencionar un poco los problemas, dado que la segunda pregunta se refería a qué cosas concretas ofrece la institución. En primer lugar, tenemos cómo vamos a afrontar la ausencia de fiscales especializados. Creo que una de las soluciones que es bastante simple, digamos, no es normativa, sino que es bastante simple, yo creo que el dueño de la cancha, se juega, digamos, un partido entre la Fiscalía y la Defensoría frente a un juez. Yo creo que si el Poder Judicial dispone de un tribunal exclusivamente de responsabilidad penal adolescente, no queda otra a las distintas instituciones a tener que poner en esos lugares un fiscal exclusivo y eventualmente también el defensor de manera exclusiva. ¿Con qué criterios? Creemos que la especialización apunta en la solicitud y en el concepto. ¿Qué es lo que queremos que pase con el adolescente? Tenemos que diferenciar lo que queremos que pase con el adulto. Una visión, y esta palabra, digamos, siempre es como mal vista, pero cuando uno habla del criterio de seguridad, digamos, la seguridad es lo que manda, digamos. Estos números que mostré recién, si vamos al Ministerio del Interior y le decimos, ¿sabe qué? Yo le pongo arriba de la mesa este programa y le garantizo que estos números se van a producir en 8 años más, lo compran de todas maneras, es decir, todo lo que apunta. Hoy día la ciudadanía lo que más le interesa, lo que más le preocupa es precisamente la seguridad ciudadana, el elemento fundamental. Y se van a centrar, y ustedes van a ver durante este año, donde todas las candidaturas van a tener ciertas acciones específicas respecto de esto. Si eso es lo que preocupa al Ministerio Público, lo que podemos hacer es seguir siempre el criterio de la proporcionalidad, pero también de la progresividad. Es decir, el rango de la severidad de nuestras peticiones debieran ir avanzando en la medida que nos encontremos en este grupo duro de adolescentes que comete delitos. Sé que es súper difícil, yo también trabajé en el Sename y sé que los muchachos que cometen de manera reiterada los delitos, es difícil, digamos, poder, por mucho traje a la medida, yo también ocupaba mucho una palabra que estaba ocupando usted, ese traje a la medida es súper complejo porque los cabros varían mucho, van cambiando. Pero lo que nosotros podemos ofrecer desde el punto de vista de las consecuencias o tratar de evitar que esas consecuencias se produzcan, que es esta sobreintervención, sanciones que no se cumplen, esa sensación de impunidad que se mencionaba también, genera un núcleo duro, precisamente por eso, porque aparece una sensación de impunidad y una facilidad, digamos, de cometer esta clase de delito. Ahora, desafío. En relación a esta falta de la especialización. Pregunté ayer a la Defensoría y muy gentilmente me entregaron el número de defensores que tiene hoy día la Defensoría. Son 670 defensores a nivel nacional, 50 exclusivamente destinados a RPA. Yo creo que ellos tienen una facilidad, tienen un presupuesto que les permite hacer eso. El Ministerio Público, debemos recordar que hace todo el trabajo de las policías, no solamente eso, adicionalmente tenemos toma de declaraciones, hay turnos, sitios del suceso, es decir, un trabajo bastante mayor. Es cierto que tenemos mayor soporte profesional, técnico y administrativo que la Defensoría, pero creemos que cualquier reforma, y lo hemos mencionado, a la Ley 20.084 debiera tener recursos para el Ministerio Público adicionales. Si bien es cierto, el Ministerio Público tiene una disminución clara, nosotros podemos ver cómo va a la baja la cantidad de casos de responsabilidad penal adolescente, pero por otra parte aparece una serie de casos de nuevos delitos que se tipifican. Ahora, el 5 de junio se publicó la ley de maltrato a personas vulnerables, y eso es un tema bastante poco dimensionado. Incluso un oficio en la tramitación de la Corte de esta ley, de la Corte Suprema,
señalaba que se iba a vaciar la competencia en materia intrafamiliar hacia los juzgados de garantía. Por lo tanto, genera una carga adicional, sin recurso alguno al Ministerio Público para ello. Eso es, gracias. Gracias, Rolando. Un aplauso para su presentación. Bueno, ahora le vamos a dar los 10 minutos a Rolando Correa, jefe de estudios de la Defensoría de la Región del Biobío. Rolando, 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, saludarlos a todos. En mi nombre y también en el de la Defensoría Penal Pública y, por supuesto, acá en la región del Biobío. La verdad es que voy a cometer una infidencia al partir. Este tema de la responsabilidad penal adolescente me toca personalmente, porque ya hace 11 años, cuando ingresé a la Defensoría Penal Pública, ingresé como defensor penal adolescente, como defensor penal juvenil. De los primeros, del grupo de los 40 primeros a nivel nacional, que hicimos equipos de defensa penal, por supuesto, con asistentes sociales. Entonces, ahora la perspectiva de los años, la perspectiva de haber ejercido más de 6 años esa función, la perspectiva también de estar en la Defensoría, pero también verlo en términos más macro, quizás como jefe de estudio, y viendo también 10 años, que no es menor, 10 años de implementación de la ley, nos lleva quizás a conversar ciertos temas, y este tema de la especialización, con una mirada que creemos que no debe ser solamente teórica, sino que también práctica. Y si hacemos un poquito de historia, ¿en qué afecta, creemos, la falta de especialización? Recordemos que deberíamos estar cumpliendo el aniversario número 11 de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Sin embargo, estamos cumpliendo su aniversario 10. ¿Y esto por qué? Porque empezó a regir el año 2007, pero debió haber empezado a regir el año 2006. Y precisamente porque no se había alcanzado la cuota de especialización, porque no se había implementado para la fecha inicialmente propuesta, se prorrogó, se postergó en un año más. Entonces, primero, el diagnóstico es la falta de especialización quizás nos jugó una mala pasada o fue una cuenta que se tuvo que pagar antes siquiera del inicio o de la entrada en vigencia de la ley. Dentro de esa perspectiva, vemos que a lo menos institucionalmente la Defensoría Penal Pública ya en marzo, en el mes de mayo del año 2016, ya estaba preparada para la implementación de la ley, generando equipos especializados de RPA y, por supuesto, especializando estos equipos, que no eran solamente abogados, sino que también asistentes sociales dentro del programa de responsabilidad penal adolescente. Vale decir, el concepto de equipos de defensa especializados en atención a los adolescentes, en atención al grupo al cual había que defender. No solamente en esa perspectiva se estudia derecho, se estudian normas o se estudia la ley, sino que también, por supuesto, criminología, fenomenología, actuación en grupo, las propiedades del comportamiento adolescente. Hay que ver a quién uno defiende, hay que entenderlo, hay que tratar de estar en su psiquis para poder dar una defensa de calidad de acuerdo al mandato legal. Y no solo de calidad, técnica y profesional. Así las cosas, entonces, la especialización, por lo menos, es una política institucional dentro de la Defensoría desde antes del inicio y que también al día de hoy se ha dado, ha seguido, ha continuado con los años, reespecializando a los equipos de defensa, viendo nuevos desafíos, publicaciones, informes en derecho, etc. Francisco en la mañana nos contaba también los aportes que en esta materia han hecho varias instituciones, entre esas la Defensoría. Ahora, ¿por qué creemos que de repente, y en términos bien coloquiales, por qué se nota más, comillas, la falta de especialización en el sistema penal adolescente? Creemos que por dos motivos. Primero, la sensación pública, la sensación social es que al sistema de justicia penal adolescente se le exige más que al sistema de justicia penal de adultos. Aquí creo que debemos partir de esa premisa. ¿Por qué? Porque en el sistema penal de adultos, sanción, pena igual cárcel, y eso es más o menos lo que la comunidad, esa sensación se instala. En cambio, en el sistema penal de adolescentes se pide intervención. Se nota mucho más a nivel de comunicación social cuando un adolescente comete un delito que un adulto. Además de notarse, se pide que se intervenga y se pide además que ese adolescente no cometa más delitos. Y además de lo anterior, se habla de que los adolescentes cometen, como grupo, muchos delitos. Esa es la sensación que se instala. O sea, con la determinación, con la individualización, con la especialización respecto a la intervención de un adolescente, se quiere, por así decirlo, o esa es la percepción, se quiere dar respuesta a muchas otras problemáticas que no son propias del sistema de justicia penal adolescente. Efectivamente, debemos centrar el nivel del debate.
Y debemos entrar al nivel del debate que precisamente, y como lo explicaba muy bien Francisco Maldonado, profesor Maldonado esta mañana, esta es una respuesta del sistema penal a un comportamiento transgresor, en este caso de un menor de edad. En ese sentido, la respuesta, y ahí también entra a tallar la especialización, y también uno puede decir, por supuesto, cuáles son las consecuencias de la falta de ella, ya nos vamos a referir. Cuando se trata de determinar entonces la sanción respecto de ese adolescente, la especialización juega un rol central. ¿Y cuál sería, creemos, a lo menos en este estadio, el óptimo al día de hoy? Juez de responsabilidad penal adolescente especializado, fiscal de responsabilidad penal adolescente y defensor especializado. No es ninguna quimera. En otras regiones, por ejemplo, la región del Maule, Talca, existe sala especializada hace bastantes años. Y no solo ahí, una región cercana, sino que en muchos otros lados más. ¿Qué ha permitido esa especialización? En la práctica, quizás. Ha permitido generar círculos virtuosos en la aplicación de las sanciones. Vale decir, una mejor respuesta del sistema penal. Verificar entonces que lo que busca la reforma, lo que buscaba, era adecuar el sistema de juzgamiento penal, respecto de menores, sacando los criterios tutelares, haciendo acorde nuestra legislación a la Convención de los Derechos del Niño y otra normativa internacional, y por supuesto, además de lo anterior, un debido proceso adolescente. Si te voy a juzgar, tienes que saber cuáles son las reglas para juzgarte, cuál es la sanción que puedes, obviamente, ser acreedor, sabiendo los cargos que se te imputan y, por lo demás, por supuesto, teniendo defensa técnica y especializada. Ese es el compromiso que realiza el Estado. Ahora, ¿dónde está entonces el criterio? El criterio está que la especialización ayuda a determinar la sanción correcta, o al menos debería ayudar a determinar la sanción correcta en el caso concreto, de acuerdo al delito imputado y condenado al adolescente, y por otra parte, ¿no es cierto?, cuál es la sanción correcta, determinada, individualizada, cuál va a ser la naturaleza y cuál va a ser el tiempo de duración de esta. Ese debería ser el prisma y ese es el criterio. Cuando se tienen criterios de especialización, se tiene absolutamente claro que ese es el norte y esa es la naturaleza de la sanción. Contrario sensu, cuando no se tienen criterios especializados o cuando los intervinientes dentro del sistema y el tribunal no manejan estos criterios especializados, se producen algunos nudos críticos que podríamos denominar y una mala implementación del sistema. Por ejemplo, cuando no hay especialización, el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que ya Francisco nos hablaba esta mañana que se va a reformar, estableciendo una regla de concurso, pero esa modificación no toca la esencia del artículo 24, que son los criterios para otorgar una sanción concreta a un adolescente en el caso concreto. Si yo no tengo especialización, lo que va a ocurrir es que los criterios del artículo 24 pasan a ser criterios meramente formales, pasan a ser letra muerta y solo la sentencia va a considerar al final, colgando, a decir, bueno, y de acuerdo al criterio 24, teniendo presente esto, los 5 criterios, la sanción es esta. Pero sin la sanción que voy a aplicar, que se va a aplicar es esta. Así, sin mayor profundidad en el análisis acerca de un respeto irrestricto, un respeto profundo respecto a lo que nos dicen los criterios de determinación de la sanción. Entonces, si vemos a la parte más sensible, la sanción, cuando no existe especialización, se provoca un nudo crítico que es una sanción incorrectamente determinada respecto del adolescente. Y recordemos, si vamos más atrás con lo que conversábamos un segundo atrás, se le pide, es verdad, al sistema penal de adolescentes mucho más que el sistema penal de adultos, pero también se trata que sea una oportunidad, porque las mismas sanciones RPA establecen que son una oportunidad de reinserción y de resocialización. Y para algunos adolescentes una oportunidad no de reinserción, sino que la primera inserción o socialización, sin agregar el prefijo re, porque no están insertados o no están socializados. Entonces, ese es el acento y ahí es donde se nota, creemos, un aspecto concreto, que la especialización y la falta de la misma pueden contribuir o pueden perjudicar la correcta aplicación de una sanción respecto de ese adolescente. En segundo lugar también, en la parte de la investigación, ya no solo en la parte, digamos, de la aplicación de la sanción, en la parte de la investigación donde se nota la falta de especialización también, es que a nivel nacional la estadística es que un 70% de los adolescentes a nivel nacional que estuvieron sometidos dentro del plazo de investigación a la medida cautelar de internación provisoria, cuando son condenados, tienen una pena en libertad, que puede llegar a la libertad asistida especial. Luego entonces,
Si verificamos que un 70% de los menores que estuvieron en internación provisoria, después la sanción, cuál es el fin del proceso penal, no la cumplen, privados de libertad o parcialmente privados de libertad en un centro semicerrado, también tenemos que poner una alarma y también tenemos que poner ahí o verificar de qué forma debe disminuir ese número, pensando en el interés superior del adolescente y pensando en todos los principios en juego de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Ese también es otro desafío y ese también es un punto central dentro de la fase de investigación. Como nos conversaba el profesor Maldonado, hay proyectos de reforma en cuanto a establecer una bisagra entre el menor en libertad y la internación provisoria. Entonces, para ir concluyendo, efectivamente, la especialización se nota en cuanto permite verificar ciertos criterios de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Bastante sacrificado también el trabajo de los equipos juveniles de la Defensoría, porque las cargas de trabajo también son bastante altas. Entonces, pero se hace obviamente con bastante pasión y con cariño, por qué no decirlo, y con amor por el trabajo que se realiza y por la función que se cumple. También, obviamente, otras respuestas que pueden estar y que están ligadas es, por ejemplo, con el inicio de los tribunales de tratamiento de drogas respecto a adolescentes en un par de regiones de nuestro país. Concepción, hace un par de meses también estaría hablando de tribunales de tratamiento de drogas en la fase respecto de menores, respecto de adolescentes. Hay que verificar entonces cómo funciona esa idea para tratar de sacar a adolescentes del sistema de justicia penal bajo el código de formalización-sanción, sacarlos, evitar la sanción, pero por supuesto ejercer una intervención individualizada para intentar, por cierto, cubrir y suplir los problemas que ocurren respecto de ese menor. La verdad es que, bueno, se ha cumplido el tiempo. Básicamente, entonces, la opinión es que esos serían los nudos, las ventajas, las virtudes que tiene la especialización, a nuestro juicio, y también cuáles son dos ejemplos concretos de círculos ya no virtuosos, sino que viciosos, perversos, cuando falta la especialización en el sistema. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Agradecemos a Rolando, ¿cierto?, de Defensoría de la Región del Biobío. Ahora, Claudio Andrade, profesional del Departamento de Estudios de la Fundación Ciudad del Niño, ¿cierto?, que ejecuta sanciones y tiene también algo que decir en el tema de la especialización. Claudio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradecer a Tierra Esperanza la invitación. Voy a presentar, ¿cierto?, a nombre de la Fundación Ciudad del Niño. Ahí está. Somos una organización colaboradora desde el año 1934. Tenemos 91 programas a nivel nacional, esto para contextualizar, y 25 programas de responsabilidad adolescente, de responsabilidad penal, y hoy día con 225 funcionarios, ¿cierto?, atendiendo a un total de 1.820 usuarios hoy en el sistema. Esa es la contextualización. Respecto a la especialización de los actores, que es la primera pregunta, yo creo que ya tenemos varios antecedentes, ¿cierto?, y no quiero redundar en esto, pero sí quiero abrir un poco nuestra puerta interna, en definitiva, mostrar la cocina, como se dice, y lo que hemos discutido en un departamento de estudios con un equipo técnico, ¿cierto?, que hemos levantado la necesidad de un departamento de estudios para generar la conexión con la academia, hemos podido detectar primero el bajo nivel de especialización que ya por todo es conocida y ya se ha hablado respecto a esto, pero quisiéramos relevar, ¿cierto?, el tema del déficit de la integralidad que se genera en los últimos informes de la Dirección de Presupuesto. O sea, la última evaluación del sistema habla de problemas de la estructura lógica. Por lo tanto, el marco lógico que incorpora la teoría del cambio, que es decir, cómo vamos a hacer las cosas para generar el cambio, tiene problemas de insuficiencia, o sea, fueron clasificados como insuficientes. Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que no podemos hablar de especialización de un actor, ¿cierto?, en relación a un marco que es completamente deficiente. Por lo tanto, ahí primero recalcar la primera restricción y que en estas conversaciones internas entre los operativos que están tratando de gestionar la aplicación del programa, ¿cierto?, esta información nos hace reflexionar. Y cómo, en definitiva, entendemos esto respecto a los costos, ¿cierto?, cómo se evidencia en la penalización. También ustedes ya tienen bastante información, ya la conocen, ¿cierto?, adultos, la multireincidencia, etcétera. Pero aquí me quiero referir, en síntesis, al costo. Si nosotros hablamos de marco lógico, hablamos de lógica de cambio, ¿dónde estamos traduciendo el costo? Porque hay una relación entre el costo y la incertidumbre.
A mayor certidumbre tenemos menos costo en la ejecución de nuestros programas. Efectivamente, hoy día, como bien señalaba Francisco Maldonado en la mañana, tenemos un costo súper alto. Ese costo, ¿dónde lo transferimos? Ese costo se lo estamos transfiriendo al joven y se nos estamos transfiriendo en otra parte a nuestros profesionales. Estamos transfiriéndose al programa y estamos transfiriéndose a los jóvenes permanentemente. Por lo tanto, esa evidencia, ¿cierto?, de un mal funcionamiento lógico, y como decía Francisco en la mañana, ¿cierto?, tomando esa idea del auto, en definitiva, que no tiene muchas piezas para funcionar. Nosotros creemos que si especializamos los actores, en definitiva, se transformaría en la caja de cambio potente, pero no tendría ni las ruedas, ni, ¿cierto?, el volante, ni nada para poder funcionar. Por lo tanto, creemos que estos antecedentes son fundamentales. Ahora, en honor al tiempo, ¿cierto?, ¿cómo lo hemos tratado nosotros de resolver? Porque ahí quiero también señalar algo sumamente relevante a nuestro entender. Más allá de que uno opere en un contexto, ¿cierto?, con un completo caos, podríamos decir, donde el marco no tiene mucha referencia, ¿cierto?, y que todo lo hemos evidenciado, nosotros como fundación hemos tratado de generar cierta coherencia. Hemos luchado en ese sentido junto a otras instituciones, ¿cierto?, en generar un mínimo de coherencia dentro de este sistema. ¿Cómo lo hemos hecho? Abusando los presupuestos, ¿cierto?, con las universidades, sobre todo con CONICYT, y mediante proyectos FONDEF que nos permiten generar una mínima, o yo diría máxima, a la complejidad de poder adjudicar estos proyectos, ¿cierto?, y con un 0.7 en definitiva de financiamiento de ciencias sociales, que es muy bajo dentro del área de la ciencia. Hemos, ¿cierto?, podido dar respuesta a estos niveles de especialización e integralidad con dos recursos específicos. Uno en FONDEF, que es el de innovación social, que nos permitió hablar, en definitiva, de la calidad de la oferta. Nos centramos respecto a qué estamos entregando nosotros. ¿Cuál es la calidad de la oferta que estamos dando? El programa, cómo está estructurado. En definitiva, es similar a un marco lógico, ¿cierto?, pero nos permitió además vincular oferta con contexto. Es lo mismo aplicar un programa, ¿cierto?, en la región de la Araucanía que aplicarlo en Santiago. Son las mismas comunas. Hay una complejidad. Si necesitamos recursos, ¿cierto?, de lo que se ha hablado del entorno, ¿cuáles son los niveles de complejidad con la que opera este programa? Entonces ahí tuvimos unas primeras respuestas. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos darnos respuestas, ¿cierto?, tener ciertas respuestas frente a lo que evidenciamos en nuestras prácticas. Y ahí tuvimos respuestas. ¿Okay? Por lo tanto, creemos que es fundamental que una ley incorpore un indicador de complejidad territorial. Por lo tanto, no es lo mismo aplicar un programa en una zona que otro, y si no se considera, por supuesto, que el programa genera la incoherencia de la que se ha hablado en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, luego después tuvimos FONDEF Integración, que fue primero. El FONDEF Integración, que ustedes ya han hablado, ¿cierto?, Alba, el modelo MIDA, etcétera, nos habla de la trayectoria de adolescentes, ¿cierto?, nos genera un proceso de formación de 15 horas que tuvo un efectivo resultado en los programas. ¿Por qué? Porque generó una reflexión respecto a la intervención, y esa reflexión la generamos con equipos de supervisores técnicos también. En ese marco, por lo tanto, pudimos avanzar respecto a la especialización del actor puntual, pero nos quedaba la pregunta, ¿cierto?, que el FONDEF que hicimos con la Católica nos respondió respecto a condiciones de contexto para la operación de este programa. Y finalmente, recalcar en esto respecto a cómo lo estamos haciendo, también generamos un sistema de innovación, o sea, un sistema de gestión, la ISO 9001, que algunos profesionales que están acá en la Fundación, a todos nos ha sacado canas, ¿cierto? Nos ha hecho una serie de crisis, yo diría, internas, pero en definitiva es un marco básico para operación. ¿Cómo un sistema puede operar sin un sistema de gestión? Es un punto fundamental a nuestro entender. Por lo tanto, la especialización tiene elementos de contexto en lo que ya hemos generado como aprendizaje, tiene elementos, ¿cierto?, de especialización de los actores y tiene elementos de gestión administrativa de los programas. Respecto, finalmente, respecto al tiempo, no me pasa esta... Ahí. Perfecto. Evidencia, lo puse con signo de interrogación. No tenemos evidencia. Ustedes saben que evaluaciones de impacto del 2007 al 2012, la DIPRES ha realizado 112 evaluaciones de impacto. Así que evaluaciones de impacto con nuestros programas, imposible. Más allá que parezcan otros programas que traen evidencia y dicen evaluación de impacto, en nuestro ámbito es difícil contar con evaluaciones de impacto. Evaluaciones de procesos, sí tenemos algunas, ¿cierto? Y las evaluaciones anuales de CENAME. Por lo tanto, nosotros aquí pedimos, ¿cierto?, al CENAME que nos entregue los resultados de la ejecución de nuestra oferta programática para poder ver la reincidencia a 12 meses y 24 meses. Lo que quiero presentar acá, eliminé los nombres, pero los primeros son programas PLAE, los después separados con la línea roja son los programas PLE y finalmente son los SBC. El programa PLE que ustedes pueden ver, quiero que se focalicen en PLE, no estamos, ¿cierto? Estamos bajo el promedio nacional de reincidencia de 12 meses, pero en el último PLE que ustedes pueden observar, que no voy a dar el nombre porque podemos estar acá, ¿cierto? Ellos no han sido sometidos a ningún proceso de formación.
han sido sometidos a un proceso de inducción, pero rápida, de las 15 horas que dice Francisco Maldonado. Y efectivamente, al menos esta evidencia, por eso, entre comillas, nos hace generar una hipótesis que hoy día no podemos responder. O sea, parece que tenemos mayor efectividad con marcos lógicos, ¿cierto?, que tengan mayor coherencia, con especialización del actor y con un proceso de formación de más de 15 horas. Luego, la tendencia, ¿cierto?, a 24 meses se vuelve a repetir. O sea, la sostenemos, ¿ya? Y aquí además encontramos que nuestra reincidencia está bajo el promedio nacional, aún bajó un poco más a 24 meses, y el de el PLE, ¿cierto?, que no se sometió a un proceso de formación intensiva, mantiene, ¿cierto?, un nivel de reincidencia sobre el promedio o igual al promedio nacional de los programas evaluados, ¿ok? Por lo tanto, aquí, ¿qué tenemos, cierto? Tenemos una pregunta, ¿ya? Y que nos falta hoy día. Recursos para responder la pregunta, así que estamos buscando nuevos recursos con los socios, con las universidades, etcétera, para poder responder estas preguntas, porque en definitiva necesitamos generar condiciones de cierta seguridad, disminuir incertidumbre para generar una intervención con mayor efectividad. Finalmente, señalarme algunas condiciones de contexto que en base a las preguntas que nos hicieron. Primero, internas, condiciones de transferencia. Todo lo que hemos señalado no puede tener efectividad sin condiciones mínimas de transferencia. ¿A qué me refiero? Si uno mira los programas basados en evidencia, que cuando uno ve las evaluaciones hoy día se sorprende y dice, wow, qué genios que son, o sea, qué bien lo hacen, tiene una serie de condiciones. Primero tienen una serie de manuales, ¿cierto? Tienen formación, tienen supervisión. En definitiva, tienen un marco que permite estructurar y tienen una serie de condicionantes para operación. Nosotros en ese sentido creemos que hay condiciones internas para hacer funcionar que tienen que cumplirse sí o sí, porque ya tenemos conocimiento respecto a las necesidades. Por ejemplo, si nuestros equipos no tuvieran procesos reflexivos supervisados con lo que nos alcanzamos con lo que alcanzamos en el tiempo a generar, no podríamos generar, ¿cierto?, en los mismos equipos prácticas reflexivas que nos permitan optimizar. Si el clima laboral no es un clima laboral que permita, ¿cierto?, la transferencia a la práctica, ¿a qué me refiero? A que, en definitiva, lo que yo aprendí en el proceso de formación lo aplique, ¿cierto?, pueda yo ejecutarlo, no tenemos las condiciones mínimas. Se dice que del 10 al 15% se puede transferir cuando yo no tengo condiciones, en definitiva, de transferencia. O sea, aprendo el contenido, pero luego no puedo aplicarlo. Por lo tanto, dado que tenemos rotación entre programas, somos los mismos que rotamos, ¿cierto?, señalar a cualquier otra organización que haga el intercambio que requiere dar condiciones de transferencia para acumular, ¿cierto?, generar acumulación del conocimiento y aplicación en la práctica. De lo contrario, no tiene efectividad. Finalmente, respecto a lo externo, el diseño, implementación y evaluación de la oferta programática, y ahí, con esto termino, en definitiva, señalar que no existiría, a nuestro entender, una buena ley, ¿cierto?, si no incorpora la evaluación dentro del diseño de la oferta. Porque no puede ser que, en definitiva, no podamos tener indicadores respecto a cómo nos está resultando nuestra ejecución. Por lo tanto, la evaluación debe estar considerada en el diseño. Por lo tanto, de esa forma podríamos medir la efectividad. Y ahí tenemos una pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer con la cantidad de OCAs que no somos una sola OCA, somos múltiples OCAs? Y tampoco existe solamente un modelo. Por lo tanto, aquí hay una pregunta respecto a un diseño que tiene que permitir generar un intercambio entre distintos colaboradores y seguramente comunidades de aprendizaje para poder determinar los más idóneos de acuerdo al contexto. Entonces, con esto finalizo respecto a las condiciones. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Muchas gracias, Claudia. Para terminar esta etapa de presentación de los expertos, antes de pasar a las preguntas, Anuar Quesille, experto en Derecho Internacional, profesional, trabaja para la UNICEF, docente, va a, de alguna manera, concluir con su exposición. Anuar. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo la gran ventaja de haber sido precedido por actores intervinientes directos en el sistema de responsabilidad penal juvenil, que estaba constituido la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y también la sociedad civil en su carácter de organismo colaborador que ejecuta programas. La pregunta que de una u otra forma quiero responder, más que las que están planteadas en el panel, es la primera que tú planteas, que ¿por qué especializar? ¿Por qué a los adolescentes que están en conflicto con la ley penal se les debe dar un tratamiento diferenciado? Entonces empecé a buscar respuestas para poder responder esa pregunta. Y la verdad que como buen abogado busqué en el derecho y no las encontré. Esta idea de por qué especializar, por qué tratar distinto a los adolescentes que están en conflicto con la ley, que han cometido delitos, deben ser tratados distintos. La respuesta no viene del derecho, sino que están en otras disciplinas. Y ustedes que
están en el terreno lo pueden saber mejor que yo, que vienen de otros asuntos, vienen de la psicología del desarrollo, vienen de algunos estudios criminológicos, y la respuesta es muy sencilla. Hay que tratar distinto a los adolescentes en conflicto de la ley por cuestiones específicas que tienen que ver con su desarrollo, ¿no? Porque, en primer lugar, porque los adolescentes tienen menor competencia de acción respecto a los adultos, dominan poco las situaciones de presión, ¿no? Están dispuestos a prestar declaraciones antes, eso lo decía Albrecht por ahí en un estudio del año 90, confiesan antes, tienen menos conocimiento y comprensión de los derechos y del contexto en el que están. Su percepción respecto del contacto con las instituciones es distinto. Entonces pareciera razonable que el tratamiento que el Estado les tiene que entregar cuando se encuentran en una situación en la cual están siendo imputados por la comisión de un delito debe ser distinto y debe ser especial. Y el derecho internacional, y ese es el punto al que quiero llegar, el derecho internacional, los estándares internacionales, hacen suyas estas conclusiones que vienen desde la psicología del desarrollo, desde la criminología, y consagran normas que buscan y que obligan a los estados a especializar los sistemas penales juveniles. Y solamente por nombrar alguna específica en materia penal adolescente, el mismo preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño dice que los estados tienen la obligación de establecer leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue, y cuidados especiales, incluso la debida protección legal. Luego el artículo 40.3 de la Convención replica específicamente para el caso de los adolescentes infractores de ley la necesidad de contar con procedimientos e instituciones específicas para los adolescentes respecto a los cuales se alegue que han infringido la ley penal. Las reglas de Beijing sobre la administración de justicia de menores dice que en cada jurisdicción se procurará un conjunto de leyes, normas, disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de justicia de menores. Las directrices de Riad, directriz número 3. Los gobiernos deberán promulgar y publicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de los jóvenes. Entonces, específicamente en materia de adolescentes, existe un estándar internacional que de una u otra forma llama y coordina a los estados a contar con un sistema penal juvenil especializado. Incluso si uno revisa instrumentos internacionales que no están pensados para los niños, niñas y adolescentes, sino que se basan, si son tratados internacionales sobre derechos humanos en general, hay consideraciones que llaman a la especialización. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que en el procedimiento aplicable a los menores de edad se tendrá en cuenta esta circunstancia. Y esa disposición del artículo 14.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos después reinterpretada y reforzada por el Comité de Derechos Humanos, donde dice que cuando existen menores de edad que han infringido la ley penal, el Estado tiene el deber de darle un tratamiento diferenciado de manera tal que la sanción que pueda recaer sobre ellos sea una sanción pertinente, sea una sanción necesaria y, por sobre todo, sea una sanción proporcional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, dice cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible. Entonces se refuerza la idea de contar con tribunales especializados y se refuerza la idea del plazo razonable. Esta idea de ser juzgado en el menor tiempo posible o ser puesto ante una autoridad o ante el Estado sin demora y sin dilaciones indebidas. Entonces tenemos un conjunto de estándares internacionales que coinciden entre sí con la idea de especializar el sistema. Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño, cuando dicta esta observación general número 10 sobre los derechos del niño y la justicia de menores, establece estándares donde se llama a los estados en general a contar con especialización dentro del sistema de justicia penal juvenil. Y lo hace a 3 niveles. En primer lugar, el comité llama a especializar a aquellos profesionales no jurídicos que intervienen en cualquier situación que implique el contacto de los adolescentes con la ley penal. Y habla asistentes sociales, profesionales parajurídicos y cualquier otro. Y si bien estas personas deben tener un conocimiento y una comprensión suficiente de los diversos aspectos jurídicos del proceso de justicia de menores, deben recibir formación para trabajar con niños que tengan conflictos con la justicia. Segundo, habla de especialización en temas de infraestructura. El Comité de Derechos del Niño, y dice, los estados deben crear centros separados para los menores privados de libertad, dotados de personal especializado y en los que se apliquen políticas y prácticas especiales en favor de los menores.
Así lo dice literalmente. Y en tercer ámbito, donde el Comité de Derechos del Niño llama a los estados a especializar el sistema de justicia, es respecto de los intervinientes. Y lo dice, literalmente, dice, un sistema amplio de justicia de menores requiere además el establecimiento de unidades especializadas de la policía, de la judicatura, del sistema judicial y la fiscalía, y la disponibilidad de defensores especializados u otros representantes encargados de prestar al menor asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. Entonces el diagnóstico general, el diagnóstico visto desde el derecho internacional de los derechos humanos es claro. El Estado tiene que contar con una normativa específica y especial para adolescentes en conflicto con la ley, y además tiene que contar con instituciones que tengan la capacidad de poder hacer suyos los estándares, aplicarlos y entregar una respuesta idónea. ¿Para qué? Para que los adolescentes puedan obtener una sanción que cumpla con la finalidad de reinsertarlos socialmente a su comunidad o a su familia. ¿Qué pasa en el caso de Chile? En el caso de Chile, el Comité de los Derechos del Niño ha hecho recomendaciones específicas para poder especializar el sistema de justicia. Si bien en las observaciones del 2002 y del 2007 no se refiere a la especialización, sino el 2015... y luego de todo el diagnóstico que se hace mediante la elaboración de diversos documentos, informes que se dijeron al comienzo, el informe del Comité de Expertos del Ministerio de Justicia, el informe de la Comisión del Senado, la evaluación de la ley que se hizo el 2015 por parte del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados. El Comité le recomienda a Chile el 2015 establecer un sistema independiente de justicia juvenil con jueces, fiscales y defensores especializados que procure que todos los funcionarios reciban una educación y una formación adecuada y elabore y aplique protocolos y criterios de orientación para que dichos funcionarios aseguren la coherencia y la aplicación de las medidas punitivas. Y es ahí donde surge esta distinción que no es antojadiza por parte del estándar internacional, donde establece que cuando uno habla de especialización, tiene que pensar en la especialización desde dos puntos de vista. El primero, la especialización orgánica, es decir, el Estado debe contar con instituciones y una estructura adecuada para poder entregar la oferta, para poder generar programas y para poder tener una intervención que sea adecuada a las necesidades de los adolescentes. Y lo segundo es poder generar una especialización funcional, es decir, que cada una de las personas que intervienen con adolescentes en cada uno de los niveles, desde el primer contacto del adolescente con el sistema de justicia hasta el posegreso, deben, 2 minutos, estos profesionales deben contar con herramientas, formación continua, capacitación continua, para poder intervenir en estos contextos de privación de libertad o de cumplimiento de sanciones en el medio libre, que generalmente son complejos, que tienen realidades y tienen particularidades bien específicas, y por lo tanto la idea de esto es poder contribuir al cumplimiento de los fines de la sanción. ¿Qué se ha hecho en Chile? Yo creo que no tenemos que ser tan pesimistas, porque si uno analiza el estado actual, la ley 20.084 en sí mismo es una manifestación de la especialización. El Comité de los Derechos del Niño, en distintas discusiones temáticas, llama a los estados a contar con estatutos específicos de responsabilización para los adolescentes e infractores de ley. Ahora bien, y además, desde el punto de vista de las instituciones, han habido esfuerzos específicos para ir avanzando con los recursos disponibles en términos de especialización. El caso más claro es el de la Defensoría, que tiene una Defensoría especializada en materia penal adolescente, con defensores especializados, cuenta con una unidad de estudio que es potente, que entrega insumos, estándares, para que la defensa penal tenga la mayor calidad posible. El Poder Judicial también ha hecho esfuerzos, hay un interés formal de la Corte de Apelaciones para poder generar criterios específicos en materia de resolución de casos que tienen que ver con justicia penal adolescente, y en el caso del Ministerio Público también hay un instructivo que genera estándares sobre persecución penal adolescente. Hay algunas fiscalías regionales que han realizado capacitaciones especiales para poder capacitar a los fiscales en materia de persecución penal y en derecho de los niños y niñas adolescentes. En conclusión, han habido avances. Hay desafíos que están pendientes. Esta reforma al sistema penal juvenil, más allá de la creación del servicio de reinserción, es una reforma al sistema de justicia juvenil, es una oportunidad para poder avanzar y para formalizar esta necesidad de especialización.
porque de lo contrario vamos a tener un sistema o un servicio que va a estar funcionando, pero probablemente no entregue las respuestas que los adolescentes requieren dependiendo de la causa que los llevó a cometer el delito y el tipo de respuesta que requieren conforme a las realidades propias y a las particularidades que tienen cada uno de los adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Anuar, por tu presentación y complementariedad. ¿Alguna consulta en particular? Ahí tenemos aún un tiempito, ¿cierto? Sí, buenísimo. A ver, aquí hay una pregunta para Fiscalía y Defensoría. ¿Consideran ustedes que la aplicación de metas institucionales respecto de la aplicación del principio de oportunidad, abreviado, distorsiona la naturaleza y sentido de la Ley 20.084? ¿Por qué? A ver, las metas, no hay metas de principio de oportunidad, no hay metas de juicios abreviados. Lo que se trata es de apuntar en términos generales a la mejor solución al conflicto penal en particular. Y eso generalmente va a estar apuntado a que tengamos una salida judicial. No necesariamente un principio de oportunidad, un juicio abreviado, pero sí eventualmente una suspensión condicional del procedimiento, si es que se dan los requisitos, el acuerdo reparatorio también, la sentencia también va a ser posible, y eso se engancha un poco con el principio de progresividad. A propósito del instructivo que mencionaba Anuar, estamos tratando de, no es fácil, digamos, dar instrucciones a nivel nacional. Yo pensaba que era bastante más difícil, más fácil cuando llegué, pero es complejo, porque cada región tiene sus particularidades y, por lo tanto, si uno da una instrucción estándar para todo el país, debe cumplirse en todas partes, igual no haciendo muchas excepciones. Pero en términos generales, es decir, no hay metas que apunten al principio de oportunidad. Sin embargo, la ley sí nos dice, digamos, traten de aplicar el principio de oportunidad. Nosotros estamos llanos a eso y creemos que es lo más razonable, sobre todo cuando nos encontramos en aquellos delitos en que sí se permite, pero no hacerlo de manera indiscriminada. Por ejemplo, nos hemos encontrado con casos haciendo revisiones donde tenemos adolescentes que tienen 5, 6, 7 principios de oportunidad y luego llega a la Defensoría donde se le hace más complejo, digamos, el escenario, dado que hay 5 o 6 ingresos previos. Quizás la mejor medida en ese caso es llevar adelante o llevar ante el juez de garantía que tenga un defensor y que tenga una solución a ese conflicto penal. No necesariamente el principio de oportunidad va a representar una solución en ese caso en particular. Quizás puede ser incluso perjudicial. Tocayo, gracias. Bueno, también como Defensoría, en términos bastante similares a lo ya señalado, nosotros la verdad es que no tenemos institucionalmente ese tipo de metas, por distintos motivos. Primero, las señaladas a modo ejemplar, como el procedimiento abreviado, como el principio de oportunidad u otras, la verdad es que no dependen de la voluntad ni del adolescente ni del defensor. Porque ese tipo de salidas, como por ejemplo el ofrecimiento de un procedimiento abreviado, que es terminar la causa por regla general con una condena, pero sin juicio, es un ofrecimiento y el resorte del Ministerio Público, no de la defensa. En segundo lugar, el principio de oportunidad precisamente es no continúa adelante con la causa claro, artículo 170 del Código Procesal Penal, precisamente porque no compromete gravemente quizás el interés público. Pero eso también es resorte de quien ejerce la persecución penal. Y quien ejerce la persecución penal es el Ministerio Público. Vale decir, esas metas u otras no son resorte nuestro, primero. Segundo, no tenemos metas por gestión, tampoco en el sentido de si usted termina tantas causas con procedimiento abreviado, con simplificado, sin condena, etcétera, usted va a ser un buen o peor defensor. No existe nada de eso. Lo único sí, más que meta, y eso tengo que dejarlo muy claro, lo que sí más que una meta, un criterio de gestión particular en causas o más que un criterio, la forma de llevar las causas es sí que la voluntad, sea del adulto en las causas de adulto y en el caso de adolescente, la voluntad del adolescente es primordial, la voluntad informada del adolescente con su defensor para verificar cuál va a ser la mejor estrategia a seguir en la causa y cómo va a terminar. Vale decir, el rol en este caso del adolescente como protagonista de su causa para nosotros como defensores es fundamental, es central y es lo que respetamos en cada una de las defensas que ejercemos.
Gracias a ambos por la respuesta. Creo que ahí hay un elemento interesante que los que no estamos vinculados directamente con la judicatura no conocíamos. Invitarlos también a nosotros también como a formarnos eso. Antes de una pregunta general que hay, quiero preguntarle a Anuar. Aquí hay dos preguntas para Anuar. A ver, la primera, considerando la etapa del ciclo vital, ¿cierto?, de la adolescencia y múltiples factores que inciden en la comisión de delito, a su juicio, ¿qué debe primar para determinar sanción más idónea o naturaleza de la misma y el tiempo de condena? En este sentido, si el delito cometido o la necesidad de intervención exhibida por el adolescente, ¿y por qué? Me tengo que poner en rol de juez para responder esta pregunta. A ver, yo creo que más allá de la respuesta específica a la pregunta y cuáles son los criterios que deben primar para la idoneidad de la sanción, hay un tema específico y esta pregunta precisamente obedece a la necesidad de especialización. Cuando un juez se encuentra ante un caso donde debe dictar una sanción a un adolescente cuya culpabilidad ha sido comprobada en el proceso, muchas veces, y hay diagnósticos que están dados por todos los documentos que se mencionaron al comienzo, que señalan que muchas veces las sanciones son desproporcionadas o muchas veces, si bien son adecuadas, no cumplen con el objetivo para el cual están previstas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso justamente obedece a la falta de especialización funcional. Tú ponías dentro de los antecedentes de la necesidad de especializar el sistema que existía la necesidad de poder concurrir al cumplimiento de los principios de la Convención. Por lo tanto, un juez que se encuentra o que se enfrenta a resolver un caso donde hay un adolescente que está imputado por infringir la ley y que lo decía una magistrada en una actividad similar que tuvimos hace un tiempo atrás, que en la mañana resolvió un caso tributario o un caso económico y en la tarde se encuentra con delitos adolescentes, probablemente no va a ser una interpretación adecuada de qué es lo mejor para el adolescente, qué es el interés superior, cómo lo va a oír, si la sanción que se le aplica obedece a su ciclo vital conforme a su edad de desarrollo y si la intervención o el programa que le está imponiendo va a ser pertinente o no para su reinserción. Entonces, la idea de especializar y contar con especialización funcional implica que los jueces o quienes intervienen en el proceso tengan herramientas necesarias para poder adoptar la mejor medida. Y en cuanto adopten la mejor medida, probablemente la sanción más idónea va a ser o la privación de libertad o no. Por eso no hay una respuesta única a esta pregunta, sino que dice relación con que en la medida que los actores se especialicen, las respuestas van a ser mucho más idóneas. Han aparecido durante la mañana el tema de la realidad particular del adolescente, así como distintas atenuantes más allá del delito propiamente tal. Anuar, dentro de la misma lógica, tú mencionaste que la respuesta sobre la necesidad de especialización no está en el derecho, ¿ya? Y mencionaste hartos elementos que tienen que ver con las ciencias sociales vinculadas a psicología, trabajo social, ¿cierto? Y otros elementos. ¿Por qué los equipos psicosociales tenemos que aprender y acercarnos al lenguaje legal para mejorar nuestra relación con los intervinientes y no se observa un esfuerzo recíproco de parte, en este caso, de abogados, defensores, fiscales, jueces? Bueno, ese es un conflicto ya. A ver, yo creo que... A ver, sí, es un poco más de criterio la pregunta, porque, a ver, en verdad, efectivamente, cuando uno busca y analiza por qué hay que especializar el derecho, te dice lo que debe ser y te pone el estándar, dice usted tiene que contar con un sistema especializado. Pero la justificación no está dada en los tratados internacionales, uno no va a encontrar en los tratados internacionales las justificaciones, salvo en los preámbulos, en la historia de la ley, las discusiones temáticas o en cualquier otro estándar, pero la justificación viene de otras ciencias que no son las ciencias jurídicas. Ahora bien, se tiene que generar la instancia para que dentro de este llamado a la especialización funcional, más que a la orgánica, existan equipos interdisciplinarios que se escuchen entre sí. Y no solamente que la escucha y la intervención sea en un solo sentido. Y ese es uno de los principales nudos críticos que actualmente tiene el sistema de responsabilidad penal adolescente, donde existe mucha sectorialidad para el trabajo, donde no hay coordinación y muchas veces se presentan los problemas típicos que sabemos, como sobreintervención, intervención que no es pertinente y muchas veces sanciones distintas para casos que son igualmente graves o que tienen el mismo tipo de complejidad. Entonces, la idea de la especialización funcional, y quiero ser majadero con esto, es justamente generar mecanismos de coordinación efectivos que permitan hacer una intervención íntegra en casos que puedan ser relativamente complejos.
Gracias, Anual. Un poco lo que mencionaba Claudio con las consecuencias. Gracias, Anual, por tu respuesta. Rolando Melo, aquí hay una pregunta que dice, sin perjuicio de que exista una unidad especializada de RPA en el Ministerio Público, ¿por qué no existen fiscales RPA? Ya que serían un aporte importante. Aquí mencionan que en la 9ª región existe un abogado que asesora a la Fiscalía Regional, pero no es mucho lo que pueden hacer con esa, a pesar de esa asesoría, que un fiscal especializado les permitiría tener mejor coordinación, ¿ya? Con la sanción a jóvenes. A ver, en el Ministerio Público hay fiscales, en algunas partes da para tener fiscales RPA exclusivos, ¿ya? Pero tenemos en Santiago, por ejemplo, tenemos en Santiago que solamente un fiscal toma flagrancias durante, qué sé yo, durante 3 semanas y otra semana descansa. En la Araucanía tenemos un problema importante también, que es precisamente el conflicto de violencia rural. Es decir, permea los distintos ingresos que tiene cada fiscalía regional, cada fiscalía local, y empieza a absorber a los fiscales. Tanto es así que si uno analiza a propósito de las bajas que hemos demostrado al comienzo, empieza a flaquear un poco. Yo no sé si Francisco mencionó que por qué se hacían ciertos polos de justicia especializada de RPA, porque en otras zonas no daba exactamente, no daba precisamente con la cantidad. esa posibilidad. Y en otras cosas, y en otros lugares, precisamente excede RPA, pero por ingresos distintos. Les mencionaba ya la posibilidad de, que aún no está medido, que son la cantidad de casos que puedan ingresar a propósito del maltrato de personas vulnerables, que va a ser, yo creo que va a tener un impacto importante. Ya estamos recién analizando cómo se ha comportado en estas 2 semanas. La idea es, siempre hemos tenido la idea de que efectivamente existan fiscales destinados exclusivamente a la responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, la realidad de cada una de las fiscalías locales y de las fiscalías regionales lo hace cada vez más complejo, sobre todo por el descenso que tenemos, como yo les decía. Pero tenemos fiscales RPA preferentes que se hacen cargo de los casos, y vuelvo a insistir que es un tema de gestión. Si el Poder Judicial, los juzgados de garantía, no se instalan salas exclusivas, no queda otra que tengamos, no hay otra posibilidad que sentemos a un fiscal que se dedique exclusivamente a esta materia. Ahora, en el proyecto de ley, no sé si lo mencionaron, pero hay una cierta contradicción a propósito de que todo lo que hemos hablado de la especialización, que los jueces serían designados solamente por 1 año o 2 años. Creo que no se logra la especialización si es que los jueces son designados por ese corto periodo. Yo sé que el otro día leí en Facebook una amiga jueza que publicaba su desazón que tenía, dado que venía de una tarde de audiencias de RPA y eran puros chicos que ya habían estado con ella, ya los conocía perfectamente y tenía esa desazón. Yo creo que precisamente nos encontramos con esa falta de especialización con este magistrado, digamos, porque se hace cargo de un caso, pero en el caso de adultos la situación es distinta. Siempre lo he dicho, en los juzgados de garantía, y con esto termino, nos encontramos la famosa puerta giratoria. Evidentemente, pues nos encontramos con un muchacho adolescente que cometió un hurto en un supermercado o un delito de amenazas o un delitos chicos con delitos muy grandes. No hay una separación. Entonces estamos en la misma sala viendo cosas muy distintas en cuanto a su gravedad y su prognosis de sanción. Por lo tanto, vamos a tener mucha gente que sale. Sin embargo, tenemos una tasa importante, digamos, de privación de libertad. En la OCDE estamos segundos, digamos, después de Estados Unidos, que nos supera largamente, pero después venimos nosotros. Eso. Vamos a hacerle llegar a Francisco Maldonado, propósito que solicitó sugerencias a la reforma, un poco lo que menciona usted del tiempo que van a durar los jueces. Finalmente, y simplemente antes de cerrar, para quien se atreva a responder, porque me parece súper interesante la pregunta, se destaca la especialización en torno a la consideración del sujeto adolescente, a propósito del ciclo vital, ¿cierto? Pero la adolescencia, y más en este país, es diversa. ¿Qué pasa con ciertas condiciones que tienen algunos adolescentes y que hoy se ven incluso más penalizados? Adolescentes que viven en condiciones de pobreza,
adolescencia indígena y hoy, que estamos empezando a ver cada vez más en nuestro país, adolescentes migrantes. ¿Qué va a pasar con la especialización cuando estamos hablando de condiciones socioculturales distintas? Ahí está, sí. Una referencia respecto al estudio que hicimos con la Católica, que es el de innovación social efectiva, que en definitiva lo que levantó fue un índice de complejidad. O sea, creo que aquí es bueno que empecemos a tener datos más estandarizados respecto a la complejidad territorial. Porque una cosa es la percepción que yo tenga de la complejidad de ciertas comunas, etcétera, pero eso no construye política, ¿ya? Y no van a tomar en cuenta, en definitiva, con mi percepción de alta complejidad, si no tiene ciertos elementos que puedan dar, aseverar de alguna manera en datos más objetivos, ¿cierto?, lo que yo quiero plantear. Creo que ahí nosotros logramos identificar que no, en definitiva, había una contradicción. Las comunas que están por el Ministerio de Desarrollo Social como de alta prioridad no necesariamente eran las de mayor complejidad. O sea, muchas veces Conchalí, por ejemplo, u otras comunas que están como prioritarias, efectivamente cuentan con más recursos para la intervención que comunas que están a lo mejor en el extremo sur de Chile, que no tienen condiciones para, o que la variable cultural, por ejemplo, de diversidad cultural o migración, no tiene la capacidad, la municipalidad hoy día como ente local, para dar respuesta a la complejidad del fenómeno que comienza a emerger. Entonces, si uno mira incluso las municipalidades, municipalidades como Recoleta u otras, ya tienen sello migrante, etcétera, en corto tiempo han podido reaccionar. Eso tiene relación con una capacidad institucional, que no la tiene, por ejemplo, Quillón, donde también hemos trabajado y ya tienen una población migrante interesante, pero que no logran responder a esa demanda. Entonces, creo en ese sentido, para terminar, simplemente que tenemos que revisar lo que hemos podido levantar mediante estudios nacionales, que finalmente en la discusión se tiende a ver poco. Yo creo que en ese sentido requerimos urgentemente datos de mayor complejidad para poder tomar en consideración los factores del entorno. Mejor análisis, gracias Claudio. Un poco lo mencionaba Alba con el análisis como más territorial. Rolando, tú querías mencionar, para finalizar ya. Sí, la verdad es que una muy buena pregunta y se tocaron varios puntos, algunos que podríamos enfrascarlos en una categoría y otros en otra. Ejemplo, se habló del tema de la pobreza también como un factor. La verdad es que no, si hiciéramos un análisis económico de los delitos o de quién comete más delitos, quizás estadísticamente nos encontraríamos con ciertos números que la verdad es que no nos dicen nada. Pero de fondo sí. Respecto de lo que es independiente de las condiciones socioeconómicas del adolescente infractor, lo bueno que nos permite la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es dar sanciones diferenciadas. Y en atención, si se va a sancionar, o una salida alternativa diferenciada, si se va a sancionar, efectivamente hay que tener en vista, al otorgar una sanción, cuáles son los criterios o cuál va a ser la mejor sanción en atención a la naturaleza de ese chiquillo, de ese joven. La verdad es que no podemos pensar en reinserción o en inserción si primero no tenemos el estómago vacío. O sea, hay ciertas cosas básicas que hay que estructurar. Ahora, respecto a otras condiciones, ¿cómo? O sea, la ley nos da esa posibilidad, hay que tener muy claro el criterio. Respecto de migrantes, etnias, etcétera, la verdad es que la Defensoría Penal Pública no es una pregunta, digamos, boutique o una pregunta que vaya a ser una casi de ciencia ficción. La verdad es que se ha dado. Y dentro de la misma Defensoría Penal Pública a nivel nacional y también en esta región, además de existir defensores especializados en responsabilidad penal adolescente, existen defensores especializados en materias de migrantes, en materias étnicas, en materias también por supuesto, indígenas, etc. Y ha tocado defender a adolescentes, por ejemplo, de otra nacionalidad que pertenecen a una etnia dentro de su país. ¿Qué se hace en esos casos? Además de ver los criterios de la Ley 20.084, por cierto, que para tener en vista esos criterios se debe realizar y se realiza un trabajo interdisciplinario entre los defensores especializados en responsabilidad penal adolescente y, por supuesto, los defensores especializados y conocen materias de migrantes o de etnia o de temas indígenas. Entonces, creemos también que al mezclar esas especializaciones se puede dar una respuesta mucho más individualizada. Y la verdad es que ha sido una preocupación institucional hace años y están esos equipos también, obviamente, estructurados. Gracias, Rolando. Agradecerles a todos, Claudio, Anuar, Rolando. Por la participación a la tarde tenemos conclusiones, ¿cierto? Más interesante. Agradecer a todos. Disculpen haber quitado tiempo al almuerzo. Agradecemos las intervenciones de cada expositor de este panel, que fue coordinado por el señor Nelson Villagrán de Fundación Tierra de Esperanza. En esta mesa se dio cuenta acerca de la importancia de la especialización para abordar la justicia juvenil. Nos encontramos a las 15 horas para retomar la segunda jornada de este seminario.
La entrada y salida es por la calle Castellón. Igualmente.